Ahora que tenemos una visión general de las características y capacidades del software Jamovi, vamos a entrar de lleno a la unidad de estadística descriptiva. Empezaremos por la estadística descriptiva univariante, es decir, todos aquellos procedimientos para analizar las variables de una investigación una por una. Abriremos este data frame llamado agudeza visual. Corresponde a una investigación en la cual se evaluó la asociación entre la agudeza visual de un grupo de niños de primaria y su antecedente de repitencia escolar, un estudio transversal. Pues bien, podemos ir a la pestaña de variables para tener una visión general de cuáles son las variables de esta investigación. La edad, el sexo, el idioma del niño, la variable de antecedente de repetición, la agudeza visual, la agudeza específica por ojos, entre otras variables. Y como se recomendó anteriormente en el capítulo correspondiente al manejo de resultados, es conveniente guardar una copia en la cual vamos a trabajar con los resultados. Por ejemplo, a esta primera copia en la cual voy a empezar a hacer procedimientos de estadística descriptiva, le voy a llamar agudeza visual descriptiva. Recordemos que las variables se clasifican según su escala como variables nominales. Son las variables más sencillas que solo permiten la clasificación. Dentro de ellas están las más sencillas, que son las dicotómicas, como sexo, femenino, masculino. Las que tienen más de dos características, como podrían ser el estado civil, esas se conocen como politómicas. Cuando ya tenemos variables del tipo categóricas que se pueden ordenar, estamos hablando de variables ordinales, y posteriormente estarían las escalas para las variables cuantitativas o numéricas, que corresponden a escala de intervalo, aquellas que no tienen un cero absoluto, como es el caso de los instrumentos psicométricos. El cero es un cero relativo. Un ejemplo también clásico es el de la temperatura. El cero no está hablando de la ausencia de la propiedad que se está midiendo. Y finalmente, las que tienen mayor jerarquía, las variables numéricas de razón. Estas variables de razón sí tienen un cero absoluto, donde el cero indica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, el peso. Una balanza que nos está marcando cero nos está diciendo que sobre su platillo no está soportando ningún peso, la ausencia de la propiedad. Y también existen subescalas como la discreta y la continua para todas las variables numéricas. Esto corresponde a las variables de conteo son o enteros, son las variables discretas, y las que permiten o tienen una naturaleza fraccionable, las variables continuas. Empezaremos con las variables cualitativas. Estadística univariante para el sexo, que es una variable nominal dicotómica. Pues bien, en análisis vamos a buscar el menú exploración y descriptivas, el comando descriptivas. Voy a trasladar acá la variable sexo a este cuadro de diálogo de variables. Este otro cuadro de diálogo de variables que nos indica separar por, ya nos está hablando de estadística bivariante, es decir, esta variable que está acá, que podría ser numérica o categórica, se va a relacionar, o su distribución se va a comparar, o su promedio según otra variable. No es el caso de la estadística univariante. Pero para el caso de esta variable no tienen sentido estos estadísticos que están seleccionados por defecto, como lo son valor mínimo, máximo, desviación estándar, media y mediana, porque es una variable no numérica. Entonces lo que corresponde son las tablas de frecuencias. Y aquí está. El conteo, que corresponde a 119 hombres con un porcentaje correspondiente a 51.5%. Si vemos acá, las únicas estadísticas que nos podrían interesar es el n, que es la cantidad de pacientes, y si hay algún valor perdido. En este caso no hay ningún valor perdido. Por otro lado, en los gráficos, estos gráficos que aparecen acá en la parte izquierda corresponden a el análisis de variables cuantitativas. Por lo tanto, el único gráfico que podemos utilizar aquí es el gráfico de barras.
Cuando vamos a la opción de módulos y en la biblioteca de Jamovi instalamos los paquetes como lo son SurveyPlots, este ya lo tengo instalado, y también el paquete JJ-StatsPlot, vamos a contar con algunas otras opciones, por lo menos para las variables que estamos evaluando ahorita, que son variables de tipo categórico. Y también podemos instalar más adelante otro paquete llamado Clinical Path Descriptives. Pues bien, veamos alguna opción que nos presenta este SurveyPlots. SurveyPlots para una variable de este tipo, como lo es sexo. Nos presenta aquí un módulo para variables nominales u ordinales. Y esta es la opción de gráficas. También puede ser una gráfica como estas. Y podemos agregar etiquetas de la cantidad de individuos en cada una de las categorías o los porcentajes. Aquí también puede aparecer la escala con la que estamos trabajando. Ahora bien, si queremos una gráfica de tipo pie o gráfico de sectores, esta pues solo la podemos realizar a través del paquete JJ-StatsPlot en la opción Pie Charts. Acá tenemos esta variable dicotómica y como podemos ver más adelante tenemos la opción de hacer un cruce de variables. Aquí se está ejecutando en tiempo real ese comando, dado que este es un paquete de R. Y aquí tenemos el gráfico de sectores. No hay la posibilidad de hacer cambios, por ejemplo, en las etiquetas, solo nos muestra los porcentajes. Y esto sería lo correspondiente a las variables nominales. Lo mismo si es una variable de tipo dicotómica como una variable politómica. Veamos acá esta otra variable, idioma. Otra vez desmarcamos las opciones para variables numéricas y vamos a seleccionar la opción tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias, una variable de tipo politómica, porque tenemos más de dos categorías, con sus frecuencias, porcentajes y porcentajes acumulados. Las mismas opciones gráficas, tanto en el paquete de efectos de descriptivos como en las opciones de SurveyPlots o JJ-StatsPlot. Eso sería todo lo que podemos hacer acá en este software con las variables de tipo nominales, cuando estamos haciendo un análisis de tipo univariante. Luego vamos a buscar una variable de tipo ordinal. En este mismo cuadro de diálogo podemos agregar esas otras variables, por ejemplo la agudeza como variable ordinal en el ojo derecho o en el ojo izquierdo. Aquí vemos que hay por un lado más de dos categorías y son categorías ordenables. Normal o cerca de lo normal, que sería la menor categoría, posteriormente déficit leve, posteriormente déficit moderado, y lo mismo para la variable correspondiente a la agudeza en el ojo izquierdo. Si queremos hacer nuevamente un SurveyPlot, acá vamos a seleccionar esta variable o estas dos variables de agudeza. Y aquí tenemos esas opciones en las cuales las podemos modificar únicamente cambiando porcentajes, la forma del gráfico y dónde van a estar las etiquetas o si vamos a tener una escala en el eje. Opciones para variables de tipo nominal y variables ordinales. Es decir, estas son las opciones para trabajar el análisis univariante de variables categóricas. Aunque también contamos con una opción del paquete clínico Path Descriptives. Es decir, este se debe instalar y esta es la opción Table 1. La opción Table 1 nos está haciendo referencia a la tabla 1 de un estudio, esa tabla donde se agrupan todas las variables que corresponden a las características de las unidades muestrales o pacientes que participaron en una investigación.
Por ejemplo, sexo, edad, estado civil, características clínicas, etcétera. Pues bien, aquí hay una opción para resumen de variables categóricas. Accedemos a ella y eso quiere decir que ahí podemos agregar todas las variables categóricas que tengamos en este data frame. Aquí se hace un resumen de esas variables. Y bueno, aquí tengo todas estas variables. Lo que nos está presentando es la cantidad de personas en cada una de las categorías o de unidades muestrales, el porcentaje que corresponde a esas unidades muestrales. Existe esta otra opción de Table 1 que la vamos a ver al finalizar el análisis de variables numéricas. Y eso es lo que sigue. El análisis de variables numéricas se realiza a través de la opción descriptivas nuevamente. Descriptivas. Y aquí tenemos la variable edad. Años de repitencia. La variable edad, si bien se está presentando como una variable entera, en realidad es una variable continua, porque sí es probable pues tener, por ejemplo, 10.5 años correspondería a 10 años con 6 meses. Hay posibilidad de expresar de forma fraccionaria esa variable. No así para los años de repitencia. Un niño repitió 1 o 2 años. Y bueno, ¿cuáles son las opciones con las que contamos? Siempre el tamaño de muestra, la cantidad de observaciones perdidas. Para este caso sí tenemos observaciones perdidas. La media, la mediana, la moda, la suma de las observaciones, los percentiles, la varianza, el recorrido, el rango intercuartílico, la simetría, la kurtosis, la normalidad a través de la evaluación de estas gráficas, que sería el gráfico de Qplot, pero asimismo a través de los histogramas, diagramas de caja, y podemos seleccionar las opciones de media. El error estándar de la media por el momento no nos interesa, ni el intervalo de confianza. Aquí también podemos marcar los valores más extremos para esas dos variables. Como podemos ver, estas variables aparecen en dos columnas, la variable edad y la variable años de repitencia. Perdidos 0 casos para la variable edad. Para años de repetición, 4 casos perdidos, es decir, para 4 casos no se tiene la información de esa variable. La media de edad en años, 10 años, mediana, 10 años, moda, 10 años, suma. La suma de todas las observaciones que están acá, que son todos los valores individuales de todos los individuos, se suman. Desviación estándar como una medida de dispersión, y las otras medidas de dispersión que tenemos serían la varianza, el rango intercuartílico, así como el recorrido, que corresponde a la distancia entre el valor mínimo y el máximo. Valor mínimo y máximo, que es aquí 8 y 13 años. La resta de esto nos va a dar el recorrido. Luego tenemos estadísticos de posición, como lo son el percentil 25 o cuartil 1, 9 años, percentil 50, 10 años, percentil 75, 11 años. La mediana es lo mismo que el percentil 50. Y tenemos también las mediciones de la forma de la distribución, que corresponden a asimetría y kurtosis. Pues bien, vamos a empezar a trabajar con el análisis de todos estos estadísticos, que en realidad tenemos más información proporcionada por esta gran cantidad de estadísticos con los que contamos. Esto nos permite en muchas ocasiones conocer cuál es la distribución de probabilidad de esta variable numérica. Los años de repitencia, por su lado, vamos a empezar a hacer la comparación entre la medida de tendencia central y la medida de dispersión correspondiente. La media, 10 años. Desviación estándar, 1.33. Luego, para años de repitencia, 0.630.
una media, y la desviación estándar 0.890. En términos generales, cuando tenemos variables de conteo, sobre todo cuando la variación no es muy grande, por ejemplo, esto podría ser la cantidad de hijos que tiene una pareja o que tiene una mujer, vamos a optar por las opciones de que la medida de tendencia central que se selecciona es la mediana, y el rango intercuartílico o el rango nos servirá para hablar de la dispersión. Mientras que cuando tenemos una variable numérica que generalmente se distribuye de forma normal, una variable continua, una variable de razón, para todo ello vamos a preferir resumir esta variable a través de la media y su desviación estándar. Pues bien, vamos a ver aquí los valores mínimo y máximo. Eso quiere decir que para la variable edad yo elegí como medida de tendencia central la media, y para la desviación estándar, para la dispersión, la desviación estándar. Para los años de repitencia podría convenir utilizar como medida de tendencia central la mediana y el rango intercuartílico como medida de dispersión. Claro que el rango intercuartílico se puede expresar como el percentil 25 y el percentil 75. El rango intercuartílico se construye con estas dos medidas. Es la distancia entre el percentil 75 y el percentil 25. Por otro lado, estos estadísticos de forma distribución nos darán, como su nombre bien lo dice, una idea de la distribución y de la relación que hay entre la posición de la mediana y la media. Esto nos servirá para entender si esta distribución va a ser o no normal. Pues complementemos esto con los gráficos. Aquí están los gráficos de histograma con la opción densidad. La opción densidad nos puede dar una idea de qué tan normal aparenta ser esta variable. Esta variable aparenta ser normal. Aquí tenemos más o menos una simetría donde el punto más alto de esta simetría va a corresponder a la media, y si esa media tiene el mismo valor que la mediana, es un primer indicio para determinar que los datos tienen una distribución normal. Vemos aquí en este box plot todas las observaciones. No parecen haber valores atípicos extremos. Sin embargo, sí valores atípicos, porque estos están más allá de lo que se ha definido como el valor mínimo acá, y acá el valor máximo. Luego, en esta línea horizontal está ubicada la mediana, y este cuadrado que tenemos acá es la media. Tienen el mismo valor. Para los años de repetición, vemos acá el histograma, que para nada es un histograma simétrico como lo aparentaba ser este otro. Claro que aquí hay algunas desviaciones a esa simetría. Y por el otro lado, cuando evaluamos el box plot, tenemos valores atípicos extremos, una gran cantidad de valores considerados como atípicos, una distribución no simétrica, aquí el valor máximo sin contar los valores atípicos, y aquí el valor mínimo, que tiene justamente el mismo valor que el cuartil 1 y que la mediana por acá y la media por acá, indicios de que estos datos no tienen una distribución normal. Vamos a continuar analizando el box plot, pero para ello voy a dejar de visualizar el diagrama de violín que se desmarca por acá. Y aquí es donde ubicamos esas mediciones de los cuartiles, el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Recordemos, el cuartil 1 es 9 años, el cuartil 2 10 años
y el cuartil 3, 11 años. Los vamos a ubicar acá en este ejemplo. 9 años, 10 y 11 años. Este es el cuartil 3 o percentil 75. Se llama percentil 75 porque los datos, cuando se han ordenado, se han dividido en 100 posiciones, en las cuales la posición 75 corresponde a esta posición, que es 11 años. Y por lo tanto, este que sería el percentil 25 es la observación ordenada número 25, el valor de 9. Acá tenemos el valor mínimo y acá el máximo. El boxplot se conoce como el resumen de 5 puntos por tener valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y valor máximo. Adicionalmente se presentan posibles valores atípicos. Aquí voy a desmarcar también los datos. No me interesan ahora los datos. Solo quiero saber si hay valores atípicos. Bueno, aquí más allá del valor mínimo no se muestra ningún valor atípico. La distribución es bastante simétrica. Aquí nos podemos imaginar una campana de Gauss o más o menos eso. Entonces, al tener aquí el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, estamos, como su nombre lo indica, dividiendo todos nuestros datos en 4 partes, 4 secciones. El 25% por acá, otro 25% por acá, otro 25% por acá y otro 25% por acá. Este, que es el cuartil 1, se interpreta de la siguiente manera. El 25% de los individuos de esta investigación tienen 9 años o menos y el 75% restante 9 años o más. La mediana, que corresponde a 10 años. La mitad de los individuos de este estudio tienen 10 años o menos y la mitad restante 10 años o más. El cuartil 3 o percentil 75, que corresponde a 11. El 75% de los datos corresponden a pacientes con 11 años o menos y el 25% a pacientes con 11 años o más. Aquí tenemos el 50% de los datos en esta caja. La caja que va desde el cuartil 1 al cuartil 3 y esto que se conoce como el rango intercuartílico. Bien, cuando tenemos asimetría la vamos a observar a través de los histogramas y a través de los box plots. Aquí tenemos sí un valor atípico, ¿no? Un valor que se aleja del resto de los datos. Cuando estos datos están ordenados, hay una distancia entre este valor y la mayoría de los datos. Ahora veamos el diagrama que se conoce como QQ-plot. Y vemos aquí cortes que no se van a observar cuando estamos presentando una variable continua o cuando esta variable, que en realidad es una variable continua, la edad, la estamos expresando con decimales. Como decía anteriormente un ejemplo, si una persona ha cumplido 10 años y exactamente 6 meses, podría tener 10.5 años. Bueno, ya está aproximadamente al final del sexto mes. Pero aquí no es el caso. Se trabajó como que fuera una variable entera y por lo tanto vemos estos cortes que están acá. ¿Cuál es el sentido de esta gráfica? Si estas observaciones, que son nuestras observaciones, aquí se están visualizando de forma individual y estas otras creando unos bloques, aparecen directamente sobre esta línea, la distribución es normal. Vamos a ver algo que se parece más a lo normal cuando tengamos variables continuas en otro ejemplo. Aquí vemos desviaciones importantes de la normalidad, estos valores que aparecen por acá y estos cortes que sí son más reales, como por ejemplo la variable cantidad de hijos que tiene una mujer. Esa, cuando se grafica a través del gráfico de QQ-plot, va a presentar estos cortes que están acá y evidentemente no es una variable que se distribuya de forma normal por la falta de variabilidad que existe. Y muchas veces, como estas variables de conteo, por la poca dispersión. Aquí tenemos también la opción en JJ StatsPlot
de realizar un histograma para una variable como la edad. Aquí está. Y como podemos ver, aparecen estadísticos. Estos estadísticos no nos van a interesar por el momento. No tenemos opción de no presentarlos en el diagrama. Este es un paquete que viene de R, y en el paquete en R sí se puede hacer la personalización para que no se visualicen estos estadísticos. Bien, pues aquí está el histograma. Esta vendría siendo la media. Y bueno, esta es la distribución que se está presentando. Aquí podríamos cambiar el ancho de cada una de los intervalos del histograma. Son las opciones personalizables con las que cuenta el software. Y cambiar las etiquetas. El título del histograma si lo queremos. Aquí por ejemplo, edad. La voy a escribir como edad en años. Lo cual tiene que visualizarse aquí a continuación. Frecuencia. No ha cambiado. Bien, estas son las opciones para estadística univariante. Ya hemos explorado el primer data frame. Y contamos también con la opción de Table 1. Table 1 que nos va a presentar ahora un resumen de todas las variables. Esta no es una variable, es el número de identificación de la boleta. Y podemos tener aquí una tabla número 1 cuando lo que va a ocurrir es que para las variables numéricas se muestra la media y su desviación estándar. Media y desviación estándar para las variables categóricas, la frecuencia y el porcentaje. Sin embargo, si la variable es dicotómica, solo se va a presentar una de las categorías, en este caso femenino, que era la categoría que aparecía al principio. Antecedente de repitencia, que solo tiene las categorías sí y no, nos aparece también solo la categoría no, que es la que se presenta en primera instancia. Años de repitencia, aquí está, aunque esta no sea la medición posiblemente más adecuada. Vamos a dejar este data frame y trabajaremos con otro data frame. El data frame que aparece como NBA. Y para el data frame NBA solo tenemos una variable numérica. Y de aquí terminaremos de hacer el análisis del significado de todos estos estadísticos numéricos. Por ejemplo, la kurtosis y el coeficiente de asimetría con el que no se trabajó. Pues vamos a exploración y seleccionamos todos esos estadísticos. Trasladamos acá la variable. Y para ello la moda no me va a servir de nada, ni la suma. Los percentiles sí. La varianza podría ser o no. Rango intercuartílico, asimetría y ahora sí kurtosis, Shapiro-Wilk. Los valores atípicos y los gráficos. Bien, empezaremos en este caso por el gráfico, por un gráfico de histograma. Esta es una data frame sobre jugadores de la NBA con la estatura en pulgadas. Como podemos ver, esta estatura promedio de 78.2 pulgadas o mediana de 78.3 pulgadas está acompañada de una desviación estándar bastante pequeña. Una desviación estándar que al relacionarla con la media es pequeña, 3.40 dividido 78.2. Esto multiplicado por 100 corresponde a 4.34. Voy a anotar acá
el coeficiente de variación, que es la relación entre la desviación estándar y la media. Y este es un 4.34%. Este coeficiente de variación es un coeficiente pequeño. Cuando los coeficientes de variación son bastante pequeños, posiblemente por debajo de 2 o de 1%, generalmente lo que va a ocurrir es que la desviación estándar es muy pequeña con relación a la media. Y para esos casos es probable que la distribución de la variable no sea normal. O en aquellos casos cuando la desviación estándar es mayor que la media o de su mismo tamaño, también es probable que estos datos no tengan distribución normal. Eso lo veremos con más detalle en el capítulo sobre estadística inferencial, pero ya tenemos algunos indicios de cómo se distribuye la variable. La kurtosis que aparece por acá, en la cual podríamos utilizar como referencia ya sea un rango o un intervalo que va de -1 a 1, y lo mismo para el coeficiente de asimetría, nos está hablando de que los datos también, cuando están en este intervalo, o podría ser un intervalo de -1.5 a +1.5, podríamos estar hablando de una variable que se distribuye de forma normal. Si se van alejando de esos valores, por ejemplo, si se encuentra por debajo de -1.5 o por arriba de +1.5, podríamos hablar de variables que ya presentan posibles desviaciones a la normalidad. Y si se van alejando más de ese intervalo, por ejemplo, que están más allá de 2 o de -2 o +3, son variables que no tienen una distribución normal, tanto para asimetría como para kurtosis. En la kurtosis vamos a ver la forma de esta curva y podemos ver que para este caso la kurtosis es negativa. Una kurtosis negativa que nos está hablando de posiblemente una desviación estándar, una variabilidad pequeña, lo cual ocurre acá. Esto se conoce como una curva leptocúrtica. Si una distribución normal es menos puntiaguda, esta es una variable normocúrtica y esta una leptocúrtica. Y si es muy achatada, esto va a ser una curva platicúrtica. Las curvas leptocúrticas y platicúrticas es probable que no sean distribuciones normales. Bueno, no son distribuciones normales, dependiendo de qué tan leptocúrticas o platicúrticas sean. Generalmente lo que hacemos es no concluir que la variable tiene una distribución normal. Estamos tomando decisiones con base a diferentes métodos para establecer que estas variables asemejan una o no una distribución normal. Y esta estatura, entonces, debido a su dispersión, la planteamos como una variable con una curva leptocúrtica, una curva generalmente puntiaguda. Y aquí tenemos las observaciones. No nos interesan las observaciones por el momento. Solo queremos saber si hay valores atípicos. Aquí hay algunos valores atípicos extremos para los cuales aparecen las etiquetas de las observaciones. Sí, aquí están ahora los datos de todas estas observaciones. Es una gran cantidad de observaciones. La observación 478, 489 y la 156 se consideran valores atípicos extremos. Ahora podemos ver mejor cómo nos va a servir esta gráfica qqplot para poder decidir o tomar una idea de si la distribución de los datos es normal. Como podemos ver, la mayoría de los puntos están sobre la línea de referencia o muy cercana a la línea de referencia. Hay ciertas desviaciones de la normalidad que están acá en esos valores más pequeños y valores más grandes.
Pero en términos generales esta variable parece ser normal por todos los siguientes indicios. Una distribución simétrica donde media y mediana son similares. Algunos valores atípicos extremos, pero que no están afectando mucho esta distribución. Por el otro lado, tenemos un ggplot en el cual las desviaciones a la normalidad no parecen ser tan importantes. Una curva, si bien leptocúrtica, que todavía podría considerarse normocúrtica. Y por el otro lado, mediana y media acá como estadísticos, que son valores muy similares. Lo que podría estar en contra únicamente es esta desviación estándar, que es muy pequeña con relación a la media, pero el resto de pruebas o indicios corresponden a una distribución normal, una asimetría negativa. ¿Y qué significa la asimetría negativa? Pues simplemente que la media tiene un valor más pequeño que la mediana. ¿Sí? Media está a la izquierda de la mediana. Pero esa asimetría es una asimetría muy buena. Aquí luego tenemos los otros datos. El estadístico de Shapiro-Wilk por el momento no nos va a interesar. Y la kurtosis, que nos está describiendo una curva leptocúrtica, pero pues la influencia no es tan importante. Aquí estaría el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Su desviación estándar, rango intercuartílico y rango. Bien, ¿qué otras opciones tenemos? Las opciones correspondientes a SurveyPlot. Como recordaremos, esto se encuentra en Exploration. SurveyPlots también tiene opciones para variables no solo de este tipo, sino variables numéricas. Y aquí tenemos la estatura en pulgadas, cuando podemos visualizar solo algunos de sus elementos. Aquí nada, aquí un violín para ver su distribución. Estas son las opciones. Ya habíamos explorado la opción de histograma en JJ-StatsPlot y las opciones de Table 1, pero también aparece la opción para variables continuas, como lo es esta. Lo que nos muestra es la mediana, el valor mínimo, el valor máximo, la media y la desviación estándar. Con esto hemos visualizado cuáles son las opciones de análisis de Jamovi con el paquete instalado por defecto y los módulos complementarios para la estadística univariante.